Buenos días, compañeros. Primero les voy a presentar lo que fue nuestra exposición grupal con el tema organizaciones educativas. Organizaciones son un componente dominante de la sociedad contemporánea. La organización nació de la necesidad humana para poder cooperar. Se originó en la antigua Grecia, en los tiempos de filósofos y Sócrates. La organización educativa son procesos para mejorar los resultados de aprendizaje, tanto como desarrollo tecnológico y científico. Es muy importante conocer también en las organizaciones escolares su evolución. Dentro de las organizaciones escolares educativas, en la modernidad, se preocuparon más bien por mejorar aquellos resultados que generen un parámetro de calidad, con un proceso continuo en el cual se relacione la interacción de las organizaciones escolares educativas. También vamos a ver son las características dentro de la organización. Sabemos que estas son muy importantes dentro de lo que es la flexibilización y lo que es la complejidad de la tecnología, donde estas crean la necesidad y a la vez la diversidad para nuevos saberes en los estudiantes. Además, vamos a ver otras características importantes dentro de lo que es la organización escolar. Características importantes que podemos encontrar es que la fluidez de las organizaciones hacen un desafío a través de unas estructuras balcanizadas de la... Como otro punto tenemos la satisfacción tecnológica, ya que esta también se da de forma compleja, creando así un mundo de imágenes instantáneas y que a su vez tengan unas apariencias artificiales. Según dos autores que nosotros mencionamos aquí, que es Castro en el 2007 y Mori en el 2001, dicen que abogan a una nueva organización institucional con el fin de elaborar no solamente un currículo transdisciplinario, sino es que también forman una característica primordial en lo que es desarrollar esquemas cognitivos que sean capaces de atravesar las disciplinas. Además, es muy importante mencionar que la institución educativa se trata de una unidad social que debe de estar coordinada deliberadamente y a su vez compuesta por dos o más personas para de este modo lograr alcanzar una meta según expresa Robbins en el año 2004. También aquí destacamos que en el siglo XIII esta cultura menciona que es un conjunto de características básicas que valoran la organización, incluyendo cualquier tipo de institución educativa en la que debe descansar los valores de las mismas. Bueno, como pudieron observar nuestra exposición, las organizaciones educativas se originaron desde la antigua Grecia con los filósofos Aristóteles, Sócrates y Platón. Como una evolución, se mencionó que se buscaron obtener resultados mediante procesos donde se trabaja o deberían de trabajar de calidad para mediante la interacción que se establecieron buscando esos cambios, pues, ¿no? También las organizaciones educativas tienen características muy importantes, entre ellas destaco que la flexibilización y la fluidez, a aperturar a la tecnología y a los cambios que eso conlleva, pues, ¿no? Como cultura se mencionó que viene de una o requiere una unidad social, es decir, donde no se trabaja individualmente, sino que mediante un grupo o miembros de personas, ¿no? Porque no se puede trabajar donde se incluya un trabajo individual. Se busca y recalco, una interacción para obtener resultados de calidad. Y ¿cómo trabajamos con eso? Pues mediante los valores que ya están impregnados desde sus inicios y los cuales no van a cambiar. Pues, ¿no? También mencionamos que
las organizaciones educativas, por ende, son muy importantes establecerlas y poderlas ejecutar de la mejor manera. Bueno, esa fue nuestra exposición de nuestro grupo. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Soy Ronald Gonzabay. En esta ocasión estoy representando al grupo 2.1 de las bases teóricas. Ahora voy a mostrar el video, pero antes me gustaría explicar un poquito y hablar acerca de las bases teóricas. Las bases teóricas representan una estructura sobre la cual se diseña el estudio. Sin esto se sabe cuáles elementos se pueden tomar en cuenta y cuáles no. Sin una buena base teórica, todo instrumento diseñado, seleccionado o técnica empleada en el estudio carecerá de validez. Según ARIA 2006, las bases teóricas se refieren al desarrollo de los aspectos que comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen a un punto de vista o enfoque determinado dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Ok, entonces luego de hablar un poquito acerca de las bases teóricas, podemos entender de que esto va a ser necesario para una buena planificación y organización con eficacia para el beneficio de los estudiantes y de dicha institución. Ok, entonces ahora vamos a mostrar el video que hemos realizado con mi grupo 2.1. Adelante. Profesora, compañeros. Tema 2.1, base teórica del análisis de la organización escolar. Para entrar a este tema hay que saber qué es una base teórica. Pues una base teórica es una estructura sobre la cual se diseña el estudio. Sin esta no se sabe cuáles de los elementos se pueden tomar en cuenta y cuáles no. Sin una base teórica, todo instrumento diseñado o seleccionado o técnica empleada en el estudio carecerá de validez. La organización escolar es un ámbito de estudio específico que trata de dar respuestas a los problemas educativos, a las actividades y a sus procesos. Según García Requena, 1997, entiende que la organización escolar es el estudio científico de las instituciones docentes, de la adecuada y ordenada gestión. Principios básicos de la organización escolar. Planificación, organización. Incluye el aspecto más organizativo donde se establece el propio funcionamiento del centro, desde los objetivos o cumplir hasta cómo establecer los horarios, repartición de aulas, coordinaciones, alumnos, los valores y normas, y en el proceso de trabajo y educación de la comunidad educativa del centro, definiendo sus metas, establecer espacios donde todos puedan expresar sus ideas y aportar beneficios al funcionamiento del centro. Cuando se habla de una organización escolar, esta debe ser entendida como el funcionamiento óptimo de la institución, para lograr así sus objetivos donde queden implicados todos los recursos existentes utilizados de forma racional. Se habla de la escuela como organización, ya que en ella se pueden distinguir atributos y componentes que se asignan a las organizaciones en concreto. Tenemos lo que son los fines, los objetivos, los propósitos que se orientan en la actividad. También tenemos lo que son los grupos de personas con relaciones interpersonales ordenadas. De igual manera, la realización de funciones y actuaciones que atienden a la conclusión de unos fines determinados. Y por último, tenemos la búsqueda de procedimientos que faciliten su eficacia y racionalidad. Dentro de los contenidos científicos de la organización escolar tenemos los elementos materiales, los elementos personales, los elementos formales y funcionales y los elementos auxiliares y complementarios. Dentro de los elementos materiales tenemos el espacio y los recursos. Dentro de los elementos personales tenemos a los docentes, a las familias, a los estudiantes y al personal administrativo y de servicio. Dentro de los elementos formales y funcionales tenemos el sistema escolar, las planificaciones, los equipos de trabajo. Y por último, los elementos auxiliares y complementarios tenemos las actividades extraescolares, los servicios complementarios de apoyo a la escolarización. Muchas gracias.
Bueno, esa en realidad ha sido nuestra intervención acerca del video de lo que son las bases teóricas. Espero que hayan podido comprender y de que todo esto haya quedado claro. Muchas gracias. La metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. Pulido Moyano en el 2002 apunta que tan central es la posición que ocupan las metáforas en la construcción teórica del campo de la organización escolar que una reflexión epistemológica en nuestro campo parece más bien una crítica literaria. Añade además que existe una debilidad conceptual y teórica en el núcleo del propio análisis de la organización, posiblemente a causa y consecuencia a la vez de la presencia voraz de las metáforas. Si bien es cierto, son innumerables las metáforas que existen, pero no podemos achacar la habilidad conceptual y teórica de ellas. Las metáforas declaran y delatan en gran medida los modelos de pensamiento, de otro modo, no lograrían alcanzar la luz. En los registros educativos fácilmente podemos encontrar toda una serie de imágenes que están entrando a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano. Son utilizadas con normalidad y cuando los recurrimos a otras palabras que no rememoran otra realidad diferente. Taylor en 1991 ha constituido en una gran medida el aparato conceptual y explicativo de las estructuras organizativas de funcionamiento. Las metáforas en los escenarios educativos han dado origen a ampliar la literatura. Además, se dice que en los últimos 20 años se han ido haciendo muchas más investigaciones acerca de aquello. La siguiente diapositiva. Se emplea metáfora para construir y presentar la realidad de la educación, también para definir una línea de pensamientos y dar explicaciones a estas realidades presentadas. También nos dice que la metáfora contribuye a controlar las situaciones sociales, también el intercambio comunicativo y las relaciones de poder en la escuela. La metáfora es considerada como un instrumento de análisis, también aplica lo que es los modelos de pensamiento o como objeto de estudio. También cada miembro de la comunidad educativa crea su propia visión a futura, es decir, lo que se desea plasmar en la infraestructura o la participación de los actores educativos. Y por último, emplea normalmente como un recurso para embellecer el discurso, no solamente el docente que inspire, sino que también al estudiante que tenga la libertad de expresarse según lo que desee y analice. La metáfora como organización escolar y dirección de centros educativos son tomadas como un instrumento de análisis, puesto que ayuda a fomentar un pensamiento distinto y valorativo en los directivos de una institución. Además de esto, las metáforas ayudan a cambiar ese pensamiento del director y ayuda a forjar nuevas ideas. Además de esto, nuevos pensamientos, nuevos conceptos que de una u otra manera ayuden a cambiar si se llegase a presentar alguna problemática en dichas instancias. En conclusión, se puede decir que la metáfora como herramienta para afrontar diversos cambios en las organizaciones escolares se puede asumir que es un proceso por el cual consiste en que los miembros de la institución o los actores educativos o la comunidad educativa deben afrontar diversos cambios, de aplicar diversos modelos, sea de pensamientos, cuyo objetivo y finalidad es que lograr un nuevo modo de visión futura, no solamente parte del docente, sino del estudiante. Si se logra cumplir y acoplar estos dos objetivos,
Como resultado se obtendrá muchos cambios que no solamente beneficiarán durante el proceso educativo, sino durante las situaciones sociales que se vayan a presentar durante la vida cotidiana, por el cual esta metáfora se refiere a esos cambios que se debe aplicar desde el proceso de enseñanza de parte del docente, que debe inspirar para que el estudiante pueda aplicar esa inspiración y pueda sentirse a gusto a ese modelo de pensamiento. Estimada doctora Gisela Paula Chica y estimados compañeros, vamos a dar nuestro tema, que es espacios, tiempos, orden y disciplina. El espacio educativo es la conjunción de los aspectos físicos, tanto como la materialidad, la luz, el diseño, la ventilación, las dimensiones, con los aspectos organizacionales, funcionales y estéticos, tanto como la distribución del equipamiento y la disposición de los materiales propios del ambiente de aprendizaje. En cuanto a la importancia del espacio educativo, pues existe una propuesta actualmente en la educación, la cual plantea una mayor flexibilidad y la cual implica que los docentes se encarguen de aumentar la creatividad en los estudiantes, y para que de esta manera utilicen los recursos que se encuentren disponibles dentro de la institución educativa. Se plantea también un desafío, el cual es potenciar el valor y la importancia que tienen los espacios educativos. Esta puede tener un orden, una tradición o también una identidad. Entonces podemos precisar que es importante el espacio en donde se educa al estudiante y que éste cumpla las condiciones adecuadas para la concentración y el orden, y que los métodos que se utilicen dentro del aula sean efectivos y así ayuden a que mejore el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes que se educan en ese espacio. El tiempo. ¿Cómo se distribuye y se organiza racionalmente la jornada escolar para cumplir con los objetivos propuestos y asegurar la eficacia de los planteamientos institucionales? El tiempo escolar no es aquel que expresa con cuadrícula de un antes y un después, sino el que nos da vida circular para los rincones de la organización escolar. La organización escolar puede ser descompuesta en múltiples variables, entre las que se establecen relaciones que explican su funcionamiento. El tiempo es un recurso limitado y por el conocimiento de su brevedad se precisan estrategias que permitan sacarle el mayor provecho, asegurando el logro de los objetivos fijados. Considerar un tiempo específico para el aprendizaje de los niños no siempre es recomendable, ya que al trabajar diariamente con material humano, entendemos que se deben superar retos constantes en los cuales el docente debe estar preparado y debe considerar que no siempre cumplirá con su planificación ya planteada. Más bien, el tiempo debe ser visto como un instrumento que regula la organización escolar en sí. Como una de las variables, es importante considerar un tiempo en el que se cumplan ciertos objetivos generales, más no objetivos específicos dentro del aula de clases. En cuanto al orden, el orden no es un fin, sino un punto de partida para ordenar sus ideas y su tiempo. Cuando hablamos de la virtud del orden, lo podemos hacer desde varios puntos de vista. El orden de ideas, esto es, que sabemos qué queremos y por qué lo queremos. En cuanto al orden de las actividades, es decir, priorizamos unos asuntos frente a otros, lo que implica un orden de tiempo. Son acciones que ejecutamos a diario en nuestra interacción con el mundo de la vida. En otras palabras, son conductas que han transmitido de forma casi ritual en la cultura de la escuela. Estos comportamientos son bastante estables, resisten al cambio y conforman un conjunto de reglas sistemáticas que guardarán relación con un orden social y códigos que son aceptados por la comunidad. Es importante un orden para que conjuntamente se logren los objetivos deseados en cuanto a lo que se concierne con el aprendizaje de los niños. Como un orden social y códigos que son... Da a entender que es imprescindible la disciplina.
La disciplina da a entender que es imprescindible para la buena organización en la socialización de docentes, alumnos y sus diferentes pares, logrando así que se facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje en su desarrollo. Además, la disciplina en la institución educativa va a ser una herramienta fundamental para el desarrollo del aprendizaje, ya que está expresada por un sistema normativo en el cual el alumno se rige por normas y reglas hacia el docente y sus diferentes compañeros. Buenos días, estimada. Por último, la disciplina es un valor que se fortalece cada día, ya que se logra un control del aula. Es recomendable siempre evaluar nuevos métodos para su éxito. Podemos entender que la disciplina es un valor que no siempre se consigue con efectividad, ya que siempre se asumen retos en cuanto a esta. Lograr disciplina en el aula está considerado como uno de los factores más importantes para poder enseñar. Entonces, siempre debe verse no como un método de castigo, sino más bien de éxito y recompensa. Esta ha sido la exposición. Gracias. Buenos días con todos. En este momento les daré a conocer el tema de los agentes y programas curriculares. El supervisor es el líder académico de la zona escolar. Tiene un proceso fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual también se encarga de planificar, organizar, dirigir y sobre todo evaluar. El director es aquel que planifica, dirige y controla las actividades académicas de la institución. Los docentes, en este caso la función de ellos es examinar decisiones prácticas para interpretación del currículo, asumir diferentes roles como iniciador, actor, evaluador y observador. A su vez proporcionan un verdadero clima de comprensión para que exista una verdadera interrelación. También promueven recursos humanos, materiales del medio ambiente y experiencias dentro o fuera de la escuela, pero que se relacionen con el proceso de los educandos. Los alumnos, ¿cuál es la función de los alumnos? Ser iniciadores, productores, transformadores y evaluadores del proceso. Realizar acciones relevantes para ellos, estimularse para que intenten resolver sus problemas de varias maneras y a su vez participar en proposiciones concretas que enriquezcan las acciones, en este caso del proceso educativo. La estructura física compete en lo que es las instalaciones, los equipos y los materiales. Son los elementos que conforman la infraestructura del sistema educativo, constituyendo agente sustancial del desarrollo curricular. También busca la calidad a sus instalaciones, la disponibilidad de materiales y equipos. Ambientes de aprendizaje es el conjunto de elementos especiales que facilitan las situaciones de aprendizaje de valores y actitudes de quienes conforman el ámbito escolar. También proporciona un apoyo social, emocional y psicológico dentro del ambiente del educando. La institución escolar, a través de ella se ejecutan las políticas y orientaciones educativas del Estado. Estas acciones en las que más destacan son en el análisis y evaluación del financiamiento del proceso curricular, en la ejecución de acciones que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de acciones que actualizan y mejoran al personal docente. El programa curricular. En este caso vamos a hablar del programa curricular Todos ABC, que es una campaña de alfabetización para estudiantes que tienen una educación inconclusa o rezagada. Los estudiantes van desde los 18 hasta los 25 años y se da en la modalidad virtual o a distancia, con el objetivo de cumplir con el derecho de la educación para todos, como lo dice la Constitución. Permite la programación curricular, permite diversificar y contextualizar el currículo de manera adecuada. También permite la adaptación, adecuación, selección y clasificación de las capacidades. Contribuir eficientemente a la solución de problemas prioritarios que han sido identificados. Los objetivos de la programación curricular: hacer que los alumnos competentes solucionen y prevengan de manera efectiva los problemas que se presenten. En el proceso de programación curricular, los docentes deberán definir 4 tipos de saberes: saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser.
La programación curricular se da en todos los niveles de concreción curricular, ya sea a nivel macro, meso o micro, sobre todo en el nivel meso y micro, ya que permite diversificar y contextualizar el currículum de manera adecuada, dando paso a diversas planificaciones anuales, semanales o diarias, adecuadas al entorno de cada estudiante, así como los diversos programas de apoyo, tales como Todos ABC o el programa inclusivo para estudiantes con discapacidad. Todos ABC se refiere a una programación curricular que oferta servicios educativos de inserción y reinserción a personas con escolaridad inconclusa o rezagada. Se da en la modalidad a distancia, ya sea presencial o virtual. Estos programas poseen una programación curricular orientada bajo los lineamientos del currículum de educación, con el objetivo de que docentes, alumnos, padres de familia, supervisores y demás agentes que participan o intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje participen activamente, ejerciendo así su derecho de una educación para todos, avalado por la Constitución de la República del Ecuador. Buen día, somos el grupo número 3 con el tema contextos sociofamiliares. Tenemos la organización y cultura de la escuela, que son los contextos sociofamiliares, la relación colaborativa que deben existir entre la familia y el centro educativo en que cursan los estudios los hijos, que es un hecho que hoy en día indiscutiblemente en aquella comunidad científica y en la sociedad, como mencionan García y otros en el 2010. Lo que los niños y las niñas aprenden de sus padres no es simplemente el resultado de lo que les han enseñado, sino lo que reciben también de las influencias, grupos sociales vinculados de aquella familia. Y de allí viene la personalidad posterior en los distintos ambientes durante los primeros años de vida. A pesar de los profundos cambios, se reconoce que el papel de la escuela y la familia son irreemplazables en la educación. La importancia de la familia es una de las partes necesarias para formar adultos sanos emocionalmente y preparados para enfrentar su futuro. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones. Es así que la escuela pide a la familia que prepare al niño para su inserción en el ambiente escolar. Familia como agente socializador. A lo largo de la historia han sido muchos los autores que han hecho énfasis en un proceso inherente cultural, en el cual los niños interiorizan y adquieren hábitos y valores. Por ejemplo, Aguledo, en 1997, hace referencia como agente socializador a la familia y divide el proceso en 3 etapas. La primera, el agente socializador protagonista es la familia. En la segunda etapa, también denominada aculturación, los padres ceden privilegios en su labor socializadora a los agentes personales como es el resto de grupos sociales a los que pertenece su hijo, como pueden ser los profesores, los amigos y el resto de su grupo social. Y en la tercera etapa, él menciona que las personas que continúan asimilando e interiorizando aspectos de la cultura a su adaptación con nuevos roles, como por ejemplo el matrimonio y la paternidad. Bien, ámbitos y contextos de intervención. Los contextos de intervención directa tienen como objetivo prioritario al niño o a la niña y a la promoción de un bienestar emocional que hacen referencia a las intervenciones que pueden tener lugar en un lugar o en varios lugares de los siguientes ámbitos, ya sea en el contexto familiar, en lugares claves de la comunidad, a la escuela, a los espacios comunitarios y a los servicios que se les ofrecen a los padres y a los hijos. Las aptitudes de padres y madres que favorecen el desarrollo integral y potenciar las diferentes inteligencias. No podemos imponer que los niños y las niñas actúen como hombres y mujeres de tamaño reducido. La permisividad produce la falta de control interno y convierte a los niños y niñas egoístas y oportunistas. En el hogar, lo que debe permanecer es la disciplina y el respeto, ya que a través de esto no se podría conservar un orden, y debemos ser coherentes en todo momento y pedir perdón cuando sea necesario y saber perdonar de corazón. La familia como primera escuela. Sabemos, la familia asume un papel mediador, facilita a los niños la asimilación de la experiencia, tanto histórico como social, esto a través de la comunicación. Además, influye la familia desde muy temprano en el desarrollo de los niños, tanto social, físico, intelectual y moral de cada una de su descendencia. Esto lo hace a través de una base emocional muy fuerte. La importancia del contexto familiar en el desarrollo infantil. La familia es para el niño su primer núcleo de convivencia y de actuación, donde irá moldeando su construcción como persona a partir de las relaciones que allí establezca, y de forma particular, según sean atendidas sus necesidades básicas
Esto de aquí lo dijo Bretzenon y Gretzmann en el año 2005. Este proceso de construcción de su identidad se hará dentro de un entramado de experiencias y deseos que comprenderán de su estilo propio de cada núcleo familiar y social, en donde la responsabilidad de educar a los hijos ha crecido durante muchos años en el grupo familiar y progresivamente en la escuela y en otros agentes educativos, asumiendo la tarea de la responsabilidad. Los contextos sociofamiliares hacen énfasis en la relación que existe entre los contextos, especialmente en la escuela y la familia. Cabe destacar que el papel de la familia cumple un rol muy importante en el desempeño de los estudiantes, debido a que es el primer entorno donde se desenvuelve. La familia es considerada como un agente socializador que proporciona un ambiente lleno de afecto, de comprensión, de habilidades comunicativas que hacen relación al lenguaje, de valores, y esto va a proporcionar o va a incidir de manera positiva en el autoestima. Ambos textos tienen fuertes lazos de comunicación asertiva y su principal interés es el pleno desarrollo de los estudiantes. No solamente el papel de la familia tiene gran importancia, sino también la tarea de la escuela. La tarea de la escuela consiste en conocer, valorar, analizar y sobre todo asumir características, culturas y particularidades de cada una de las familias, con el fin de establecer vínculos sólidos con cada una de ellas, dándole la importancia en la participación como un derecho y a la vez como una oportunidad de mejorar los procesos de aprendizaje en cada uno de los alumnos.